Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día a toda Iberoamérica. Un gusto de transmitir desde aquí, desde el INAP Argentina. Yo soy Alejandro Esteves, soy el subsecretario del INAP, dependiente de la Secretaría de Gestión y Empleo Público a cargo de Ana Castellani. Bueno, hoy es una alegría presentar este webinar. Justamente el título del webinar es Confiar en la burocracia. ¿Cómo quebrar la desconfianza social en el Estado? O sea, uno ve que generalmente en las encuestas de nivel internacional incluso y en los países desarrollados también, ve que hay una confianza declinante en la burocracia, hay una confianza levemente declinante en el Estado, que si bien en los momentos de crisis se revierte, cuando hay grandes crisis en América Latina, la gente vuelve a demandar más Estado, como está visto en la crisis de Argentina del 2001 o en la crisis actual del COVID, generalmente en una crisis la gente vuelve a demandar más intervención pública. Pero en lo que respecta a burocracia, uno ve que esas estadísticas van de la mano, a veces de un cierto prejuicio respecto a la burocracia y a veces también de una confianza declinante. La gente no confía en sus burocracias. Por eso la pregunta que nos planteó Nelson de Freitas hoy para nuestro webinar es justamente confiar en la burocracia. ¿Cómo quebrar la desconfianza social en el Estado / burocracia? Así que ahora les voy a presentar a Nelson Freitas. Nelson Freitas es un gran amigo de la INAP Argentina, valoramos mucho sus intervenciones, sus participaciones, y Nelson Freitas es una de las personas que nos conecta con toda Iberoamérica también. Así que le queremos agradecer de antemano todo lo que hace el CLAD por la INAP Argentina y todo lo que hace para que la comunidad iberoamericana, que nos dedicamos a temas de administración y de políticas públicas, estemos conectados. Así que Nelson, muchas gracias. Ahora vamos directamente a presentar el currículum de Nelson. Nelson es director de la Escuela Iberoamericana de Formación y Capacitación de Funcionarios Públicos del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Es politólogo por la Universidad Central de Venezuela. Tiene estudios de posgrado en Filosofía en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Tiene estudios de posgrado en Transparencia en la Universidad de Chile y Gestión de Ciudades en la Universidad Abierta de Cataluña. Es un especialista en temas de ética, innovación y formación de los funcionarios públicos. O sea, como ven, Nelson está bien formado y es una alegría que venga a hacer un webinar porque nos permite compartir sus conocimientos, sus puntos de vista, ver los comunes denominadores que tenemos respecto de estos grandes temas. Como ya saben todos los que siguen nuestros webinares, estos webinares luego son desgrabados y los subimos a la siguiente página, publicaciones.inap.gov.ar, publicaciones.inap.gov.ar, y estos webinares los transmitimos al mismo tiempo por nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube del INAP Argentina, búsquenlo en YouTube, y ahí pueden acceder a nuestros distintos webinares, incluso a posteriori del webinar. Bueno, yo les puedo seguir comentando un poco más respecto de esto. El objetivo de esta charla es justamente responder esa pregunta. ¿Por qué a la sociedad le cuesta creer en la burocracia como instancia efectiva para resolver sus necesidades? Hay encuestas que muestran que 10 años ininterrumpidos los niveles de confianza han caído en las instituciones políticas, como nos muestran las encuestas recurrentes de Latinobarómetro, ¿no? Y esto justamente es una gran realidad. Entonces, desde la experiencia del CLAD, Nelson va a abordar algunas de las herramientas de cómo crear confianza en el Estado, destacando una en particular, y es la referida a las competencias estratégicas que debe tener todo servidor público. Por eso realmente esta charla es un desafío, un aprendizaje, y es algo muy, muy interesante para la comunidad de administración pública iberoamericana. Es decir, cómo generamos la confianza. El tema de confianza, si ustedes se acuerdan, se instala prácticamente desde un libro, creo que era de Fukuyama, Trust, Confianza. A partir de ahí se instala fuertemente el debate y se empieza a ver, decir, bueno, uno puede, digamos, tener una administración pública que sea permanentemente desconfiada por la gente. O sea, ¿puede el vínculo entre el administrado y el administrador ser débil? O sea, uno cuando tiene un servicio policial, ¿puede desconfiar permanentemente de él? Entonces, esto es muy importante. La confianza es un tema fundamental
en el vínculo entre el administrado y la administración pública. Por eso es interesantísimo lo que hoy Nelson va a poner frente a nosotros y les pido que por favor lo atendamos porque es un tema muy, muy interesante. Les repito, esto a posteriori va a estar desgrabado y lo vamos a hacer una publicación del INAP Argentina con todo gusto. Bueno, Nelson, un gusto tenerte aquí. Adelante, te dejamos con la teleaudiencia o nuestros internautas. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Alejandro, y buen día para ti y para todos los asistentes, los participantes de esta conferencia. Ante todo, agradecidos estamos personalmente como profesional también en estos temas y sobre todo de todo el equipo del CLAD por todo este ciclo de conferencias, de todo este ciclo de charlas que ustedes en el INAT han establecido en esta cuarentena, desde antes incluso, pero sobre todo en esta cuarentena, porque lo seguimos también en el CLAD. Ustedes sabemos que no solamente se nutre, enriquece el debate sobre estos temas para los funcionarios públicos y las personas en general de Argentina, sino también y sobre todo enriquece el debate a nivel regional, en particular de los 23 países miembros del CLAD. Así que muchísimas gracias y felicidades por todo este ciclo de conferencias. Confiar en la burocracia. ¿Cómo quebrar la desconfianza social en la administración pública? Nos indicó Alejandro. Y es el título que quise colocar alusivo al objetivo de esta conferencia. Un objetivo que espero lograr por el tiempo disponible en 30-35 minutos. Es un objetivo general, un objetivo modesto, que es la de provocar la reflexión, seducir para la reflexión, para el conocimiento en torno a un tema muy poco explorada en la administración pública, como lo es la confianza. Hay muchos estudios y artículos de opinión que hablan de ello, sobre todo cuando salen las grandes encuestas que se realizan al respecto. Sin embargo, muy pocos estudios y otros abordajes, investigaciones sobre la relación entre la confianza, en este caso quizás la confianza social, en la administración pública. Por eso el título provocador. Confianza en la burocracia, porque parte de la percepción en general social de que la burocracia es algo rígido, algo estable, y la confianza que es algo maleable, algo muy difícil de hacer. Entonces, en estos 30-35 minutos quiero invitarles a la reflexión y que nos acompañen en estos estudios e investigaciones que debemos tener con más intensidad sobre estas interesantes relaciones. Con esto vale decir entonces la primera, la advertencia, que para muchos es de perogrullo, pero vale la pena repetirla. Es una perspectiva a 1,65 m, es decir, esta es mi altura, 1,65 m, que quiero hacer ver que es una perspectiva que bebe de la experiencia que he tenido trabajando en estos temas en el CLAD, en particular coordinando junto con el secretario general del CLAD, la Escuela de Formación y Capacitación de Funcionarios Públicos, pero también otras perspectivas desde la politología, filosofía, los estudios urbanos, como podrán ver en el fondo de sus videos, entre otras. Y es un llamado entonces también porque todos estos estudios debe beber de múltiples enfoques y perspectivas, de un enfoque trans o interdisciplinario para poder abordar estos temas que de por sí, y lo sabemos, son enteramente complejos, pero ricos pero complejos. ¿Por qué es relevante? Debo comenzar esto. ¿Por qué para mí, para ustedes, pueden ser relevante estudiar la confianza en la administración pública? Aquí ven en la lámina la imagen de un castillo medieval. Entonces, ¿por qué es relevante? Partimos de una afirmación categórica. Todo el andamiaje que actualmente pisamos, la arquitectura institucional que conocemos, está fundamentado, está construido
bajo el supuesto de una ilusión de solidez. Y de ahí la imagen del castillo medieval, que da a la par de la imagen que lo podemos relacionar con el surgimiento del Estado. Y sin embargo, este castillo que podemos imaginar que estamos viviendo en un castillo sólido, está cimentado, está construido sobre arena. Es un castillo de arena, pero no por ello es algo incorrecto, es algo malo, sino que debemos asumir la no solidez de las bases de nuestra vida actual y desde hace décadas. Con ello, no quiero decir que la confianza no sea un asunto estable, sino que es considerada, que debemos asumir, considerarla como un concepto, un término, una realidad sumamente activa, y que todo el ministerio, los INAPs, el trabajo, los estudios, los supermercados, todo nuestro día a día está cimentado en la confianza que le damos a esas instituciones. Estábamos hablando de la confianza que está cimentada, todas las instituciones, nuestro día a día, entonces en un piso arenoso, pero no por ello algo que sea en estricto sentido malo, sino que debemos reconocerlo para poder hacer mejores abordajes. La confianza, entonces, ¿por qué es relevante este tema tan poco explorado en nuestro campo, en la administración pública como término general? La confianza es porque es ese elemento intangible que alimenta toda nuestra infraestructura tangible. Vale la pena esta nota que está en la lámina acerca de la democracia, porque también se necesitan mayores estudios que vinculen confianza, burocracia, democracia de una manera más profunda y rigurosa. Recordemos que cualquier justificación del discurso político, académico, de cualquier tipo, de cualquier tema que se hable en nuestra cultura occidental y en específico de Iberoamérica o América Latina, se justifica a través de la legitimidad de la democracia. La democracia es democracia porque tiene un apoyo, y con esto queremos decir confianza. Se basa también en la confianza de la gente en ¿qué es la democracia? Ciertas instituciones y también normas y valores. ¿Cuál es la relación democracia, administración pública y confianza? Es una rica relación, pero que a esta conferencia lo vamos a dejar para otro momento. ¿Qué es la confianza? Entonces, piensen y háganse esta pregunta: ¿qué es la confianza? Nosotros les traemos 3 abrebocas de estudios sobre ello. Uno es de el filósofo español que vive en México, Vico, que tiene este libro del 2020, Filosofía para Desconfiados. Él indica: confiar en el otro supone que cumplirá lo que promete o lo que de él se espera. Véase y léase el énfasis en la responsabilidad, lo que de la otra persona se espera que se haga. Eso es confianza desde un punto de vista genérico para Vico. No podemos pasar por debajo, en el contrario, debemos siempre sacar de frente los estudios y la concepción que tienen los grandes encuestadoras mundiales y regionales de estudios de valores, en nuestro caso particular de Latinobarómetro. Para esta charla nos comunicamos con los directores de la Corporación Latinobarómetro, que tiene sede en Chile. Cuando digo corporación, en otros países es una asociación civil, una ONG, que indica, Jaime Medrano, la confianza para nosotros, y que está ahí en los informes del Latinobarómetro, es la seguridad que tiene una persona respecto al proceder de una institución u otra persona valorada, en el sentido de que ellos actúan con arreglo al interés general y no para intereses particulares. Léase el énfasis del Latinobarómetro al incorporar, no solamente, a diferencia del filósofo anterior, la institución, y a nuestros efectos es
como debemos abordarlo. Es decir, la confianza es la seguridad en otro actor, sea personal o institucional, sobre todo institucional, y que actúa con arreglo al interés general. Somos servidores públicos. Ahí el valor de esta definición. También uno de los que más han trabajado los estudios de confianza y administración pública, Cecilia Güemes, que ella es una investigadora de la Universidad Autónoma de Argentina, que radica en España, de la Universidad Autónoma de Madrid, y ella, entre los estudios que ha realizado, llega al elemento común que define la confianza, porque la confianza, ojo, y con esto, confianza es algo que intuitivamente se sabe qué es, y de hecho Jaime Medrano, el Latinometro, lo indica. No hemos tenido problemas los encuestados a la hora de hacer estos informes, porque todo el mundo sabe qué es la confianza. Intuitivamente se sabe qué es la confianza, a diferencia de otros conceptos como democracia. Sin embargo, dice Cecilia, pero a la hora de estudiarla con cierta rigurosidad, pasa como muchos otros términos de las ciencias sociales. Es difícil de decir, porque es un concepto complejo, polémico y multicausal. La confianza, entonces, supone esperar no ser defraudado, engañado o perjudicado por el otro actor, institucional o personal. Léase aquí entonces el énfasis en un sentido defensivo del concepto, es decir, no positivo, es decir, lo que se espera que haga el otro actor, sino que no espero que me defraudes, no espero que me engañes, no espero ser perjudicado. Este es un rasgo común que tiene diferentes concepciones de la confianza en nuestro ámbito. ¿Cuáles son entonces algunas, no todas? Recuerden, esto es una charla exploratoria, provocativa, de la confianza, características de la confianza. Ante todo, partamos, y de ahí, que es un área muy poco estudiada. Entonces, una de las primeras características es que es un concepto esencialmente social, donde el otro, las personas, o lo otro, las instituciones, son determinantes. Es un concepto relacional, y aunque parezca de perogrullo, es necesario relevarlo. Es un concepto relacional y por tanto es móvil, no es un concepto fijo, sino que es variante. El segundo es un término que está imbuido de mucha temporalidad. La temporalidad, cuando hablamos de ello, estamos hablando de esas construcciones que hemos hecho sobre el tiempo, del pasado, presente y futuro. Aquí su pasado, su presente y sobre todo su futuro, vale decir, la tradición, costumbre está siempre presente. Para confiar en otra persona, solemos ver cuál ha sido el hábito de esa otra persona, cómo se ha comportado hoy para juzgarlo anteriormente. Y ojo, una de las características de la confianza es que se basa y por esto esta segunda importante característica, en los comportamientos, no tanto en las palabras, en lo que dice y en el discurso, sino en las acciones. Y por tanto, para confiar suele verse cómo ha sido su comportamiento, más allá de sus palabras, en el pasado, pero atado al futuro. Porque para confiar es las expectativas que tengo sobre esa institución en el futuro inmediato o mediato. Y tercero, es un concepto complejo, como les indicaba, para su estudio, porque tiene elementos cognitivos, emocionales y culturales. Con esto, esta otra nota al pie es que nos tenemos que salirnos de todos estos elementos exclusivamente cognitivos para poder abordar con algo de suficiencia este tipo de conceptos. Tenemos que incorporar los elementos emocionales que son importantes y en ocasiones y muchas veces más importantes que los elementos cognitivos y culturales. Aquí es bueno acotar y poder relacionar, y disculpe esta otra nota al pie, es en los estudios de la economía del comportamiento, en la que se basa que la mayoría de las decisiones diarias y de políticas públicas que se toman son tomados por personas, y las personas no es el hombre económico que se fundamenta toda la teoría clásica de la economía,
sino es una persona en la que está atiborrada de sesgos cognitivos que le apura a decidir cosas que racionalmente, diría Weber y la burocracia, que racionalmente no tienen cabida. Los estudios de economía del comportamiento son entonces esos estudios que, por ejemplo, se han ganado los premios Nobel de Economía en los últimos años, porque incorpora estos elementos de psicología organizacional, individual y social en los estudios. Con esto quiero resaltar entonces la segunda característica. Como les dije al inicio, tengo una concepción que basa de mi historia anclada o centrada en las posibilidades de aprendizaje de la persona. Es importante, resalto para los estudios de confianza, la ética. Si vemos la ética y su sentido etimológico, es costumbre, tradición. Por eso la confianza entra en los términos, en el ámbito de estudio, pero también de práctica de la ética. Aquí para esta charla concibo ética de una manera general como sinónimo de moral aplicada a la función pública. ¿Cuáles son las fuentes confiables de medición de la confianza? Aquí ustedes hay algunos, hay muchos, de hecho, pero los más reconocidos, la encuesta mundial de valores, que hacen rondas o olas de encuesta que va por años, y esta encuesta mundial de valores es una de las más reconocidas y con más prestigio, que data desde 1981, donde la confianza entra entre los muchos valores que miden en casi todos los países del mundo. Latinobarómetro, por nuestra parte regional, que existe desde 1995. Y voy a valer para hacer estas provocaciones a la reflexión de unas encuestas propias que hice para estas charlas. Pero cuando digo esto, es que agarremos estas encuestas de medición para tener un acercamiento, pero no exclusivo de ello. Parte de la provocación del estudio es para enriquecer y ahondar en estos estudios de medición, no solamente cuantitativo, sino que necesariamente tiene que haber más cualitativo. Por ejemplo, y a propósito de ustedes en Argentina, uno de los indicadores de este nivel de confianza en la burocracia puede ser la Gran Mafalda, que puede ser mucho más indicativo que algunos otros estudios. Se creó en la década del 60, tiene aproximadamente 60 años anteriores al inicio de estos estudios, y recuerdan una de las viñetas en la que indica que Mafalda aparece y llama a su mascota, que se llama burocracia, y 4 o 5 viñetas después llega. Estos también son estudios cualitativos que debe tomarse en cuenta y que da cuenta de una realidad, de una percepción que debemos tomar en cuenta para estos estudios de abordajes en los términos de confianza. Uno de estos estudios miren, estos estudios que realicé de manera charla no son enteramente rigurosos, sino solamente es algo indicativo para esta charla y que debemos tomar en cuenta. Cuando se les preguntó a una serie de sujetos, aquí está, 180 sujetos, cuál es el color de algunos términos, y ya les indicó, porque estos son parte de la psicología organizacional, indicaron que la confianza es un término percibido con colores esencialmente cálidos. La burocracia es un término percibido como esencialmente gris. Y aquí colocamos esta charla, estos artículos de Luis Aguilar, que es un especialista en Max Weber, que indica, que el efecto radical de la exaltación de la racionalidad de la vida social moderna es justamente el desencantamiento del mundo. Usualmente, psicológicamente, asociamos el gris con algo poco vistoso, como algo poco cálido, como es la confianza, u otros colores. Aquí solamente es para referencial que también indicaron que la corrupción lo denotaron, y léase esto, la corrupción es un término oscuro o negro. Y obvio, esto es parte de la psicología y de la justificación de los estudios de transparencia en el marco del gobierno abierto, es iluminar esa oscuridad
que existe en la corrupción. Y la inteligencia artificial es un término azul de eficiencia también, que significa, en los términos eficiencia, efectividad, que produce la robótica o la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las instituciones menos confiables hoy en día? Esta también fue una encuesta indicativa que realizamos para esta charla. Insuficiente, porque esto lo podemos cotejar con los últimos resultados del Latinobarómetro o la encuesta mundial de valores, y sí coincide que las instituciones menos confiables hoy día, partidos políticos, poderes judiciales y poder ejecutivo nacional o gobierno, entre otros. Acá, ojo, debimos incorporar, que están en los estudios Latinobarómetro y la encuesta mundial de valores, también otras instituciones para ser mucho más rico, pero coincide con estas encuestas. La conclusión que han llegado tanto la encuesta mundial de valores y Latinobarómetro, y comparado con los mismos resultados en todo el resto del mundo, es que somos la región más desconfiada del mundo. ¿Más desconfiada en qué sentido? Es en la desconfianza a las instituciones ligadas a la democracia. La confianza es alta en las instituciones ligadas a la persona, no a la democracia, es decir, la familia. Siempre, mientras más cercano espacialmente, y ojo, esta otra nota al pie, cómo será la confianza en tiempos de cuarentena en la que tenemos que tener una distancia física. Esto va a variar en los estudios posteriores que se haga. Pero partamos de esto, somos la región más desconfiada del mundo. Los datos que coinciden con la encuesta mundial de valores es que la confianza en la administración pública en Asia es del 57%, en África 53%, en Europa 40%, en América Latina 32%. Las instituciones más confiables, según todas las encuestas, en América Latina, ojo, son las iglesias. Hace unos años, unas décadas, la Iglesia Católica. Hoy en día, las iglesias es la institución más confiable para América Latina, según los datos de los últimos estudios. Las Fuerzas Armadas, las universidades, la sociedad civil. Y como les indicamos, las menos confiables, los partidos políticos, el gobierno, poder ejecutivo y el poder judicial. Léase esto entonces, las consecuencias que tenemos para la estabilidad, para la gobernanza de nuestras instituciones, la razón de ser de todo funcionario o servidor público en toda América Latina es crear confianza para crear estabilidad y evitar crisis sistémicas, crisis coyunturales. Es decir, que justamente las instituciones que debemos trabajar para tener más resultados para la población son las instituciones más cuestionadas. Otros hallazgos significativos que resalto de los estudios de las encuestas es que la desconfianza en América Latina es sólida y creciente. Tiene cerca de 10 años, o más concretamente 5 años, que los índices de desconfianza en América Latina crecen de manera sostenida y sin bajar. La desconfianza es igual, ojo, con este estudio que aporta Güemes, es igual tanto en ciudadanos como en funcionarios públicos. Esto se basa en un estudio de confianza que realizaron al mismo tiempo para ciudadanos como también funcionarios públicos en América Latina, y los resultados no son diferentes significativamente. Es decir, tanto los mismos funcionarios públicos desconfían en las instituciones del gobierno en América Latina. Y siempre hay rangos a la hora de acercarse a los números o a nuestras realidades. Los funcionarios públicos, servidores públicos mejor o más valorados, con más confiables, son aquellos servidores públicos profesionales de salud directa, de salud y de educación. Maestros y
enfermeros, doctores y toda la gama de funcionarios públicos. Y esto fue hace unos años antes de la pandemia. Como habrá, seguramente se acrecentará, sobre todo en los profesionales de la salud, estos signos de confianza solamente para funcionarios públicos ligados a estos temas. Y otro hallazgo significativo es que en la región no existe una correlación evidente hasta ahora entre los modelos burocráticos y su énfasis en la meritocracia y la confianza que se le deposita. Vale decir que en los estudios de confianza, a pesar de que existen grandes asimetrías en el nivel de profesionalización de la función pública en América Latina, siendo unos países, por ejemplo, que ponen en Brasil y Chile, que ponen un énfasis mayor y ya por años en el mérito, en el acceso a la información, en el acceso al empleo público, en la profesionalización y que destacan en los índices particulares de este tema. Sin embargo, la confianza o la desconfianza en estos países sigue siendo en promedio igual que los demás países de América Latina o de la cultura occidental o en particular de América Latina. Esto para responder a aquellos estudios que indican, por ejemplo, bueno, la desconfianza que es igual en funcionarios públicos como en ciudadanos, aquellos estudios que intentan dar respuestas, bueno, es que tal vez la confianza es mayor en los funcionarios públicos porque saben, conocen cómo son las complejidades del mundo público y por tanto podrán justificar ciertas dilaciones o esperas en la hora de los bienes o servicios públicos. Pero no, con estos estudios ya dan cuenta de que la desconfianza es igual tanto en funcionarios públicos como en ciudadanos. Y esto de la profesionalización o del servicio profesional meritocrático también responde a aquellos estudios que indican, bueno, con un servicio civil profesional vamos a aumentar las dosis de confianza en la administración pública. No existe entonces una correlación evidente entonces entre la desconfianza y el logro de esto. Esto tiene varias explicaciones que más adelante podemos dar. Y lo más dramático es que todos los estudios en relación con la confianza, y vean esta lámina, es que, y lo que da cuenta tanto también la Transparencia Internacional y los índices de percepción de Transparencia Internacional con las encuestas de confianza, es que cada vez más creciente y de una manera sostenida en los últimos 5 años, que más y más personas podrían apoyar un régimen no democrático o poco democrático siempre y cuando sea eficiente. Vean algunas de estas respuestas y esto da cuenta también de los informes sobre la democracia del PNUD que lo ha indicado y lo ha advertido. En estas gráficas al principio se les preguntó de una manera personal, ¿usted apoyaría un gobierno poco democrático pero altamente eficiente? Si bien 24% indicaron tal vez, otros dijeron por sí 20%, pero la sumatoria entre los que lo apoyan y el tal vez es alarmante. Y esta otra lámina en la que usted cree que entonces, no usted, sino la población de su país, los otros apoyarían. Ya sabemos que usted no apoyaría, pero ¿usted cree que los demás sí? Aquí es mucho más dramático la respuesta y esto también da cuenta de lo que les indiqué, una de las advertencias de los estudios transdisciplinarios, que tenemos que incorporar todos los sesgos cognitivos porque indican la economía del comportamiento, es que el sesgo de exceso de confianza, una persona, un sesgo cognitivo, no suele asumir responsabilidades. Es decir, si tú le preguntas directamente si es democrático, va a decir que sí, pero también hay una tendencia, un sesgo cognitivo de echarle la culpa a los otros. En esta otra pregunta se quiso dar cuenta de esto y vale, hay unos resultados muy diferenciales con respecto al anterior. Sí, las otras personas pueden que sí apoyen. Esto es aplicado para América Latina.
uno de los índices de percepción de la corrupción, de Transparencia Internacional, todos lo sabemos, todos los conocemos. Este es el último de Transparencia Internacional, porque hay una correlación positiva de la percepción de la desconfianza en el mundo, pero en particular en América Latina, y la corrupción. Es decir, el antónimo de la confianza, y esto los incluimos en la presentación, pero no está ahora en la lámina, pero luego se los vamos a compartir. El antídoto o el antónimo de la confianza, la mayoría, casi unánime de las personas, indicó que es la corrupción como una de las causantes o significantes de la confianza. Sin embargo, vean de estos estudios, de estas encuestas exploratorias, no rigurosas, pero que puede dar pie a nuevos abordajes interesantes. Cuando les colocamos esto de cuáles son las instituciones menos confiables hoy en día, quisimos adrede colocar de manera diferencial el gobierno, el gobierno o, bajo estos efectos, o el gobierno o poder ejecutivo, la administración pública, la burocracia, entre otros, porque queríamos saber la percepción de la gente en torno a esto. Y como ustedes verán, el gobierno o el poder ejecutivo es la institución menos confiable y muy por debajo, sigue siendo alto en términos de desconfianza, pero está muy por debajo la burocracia y la administración pública. Esto también tiene relación con esta otra pregunta que quisimos hacer en esta encuesta. ¿Cuál institución le genera más confianza? Fue la pregunta, pero limitándola en dos instituciones. ¿Cuál es la que le genera más confianza? ¿El gobierno nacional o la administración pública? Ojo que estamos hablando de percepciones de la población, incluyendo entre las posibles respuestas, ninguna de las anteriores o las dos me generan confianza y no contesta. Si bien 53% indican ninguna de las anteriores, vean las grandes diferencias que luego hay. Le genera más confianza la administración pública, de nuevo, que el gobierno nacional. ¿Qué significa esto? Y esto es un abordaje que entre todos lo debemos hacer y es interesante por las relaciones que podemos vincular. Si bien a nivel político el nivel de desconfianza es mayor de los poderes ejecutivos, a nivel técnico, la burocracia, la administración pública, es menor la desconfianza. Es decir, se confía más en la administración pública, en la burocracia, que en los poderes ejecutivos. Esto es rico, las relaciones, y que podemos explorar la diferencia entre el político y el técnico, por qué estas diferencias, y que les invitamos para hacerlo, compartirlo y llevar a cabo estas investigaciones. ¿Cómo generar más confianza? Hicimos en los estudios que existen al respecto, hay casi que 95% de respuestas y están en las preguntas que también nos han hecho llegar para la hora de esta charla, indicando que 95% de las respuestas que para generar más confianza debemos ser más transparentes. Y esto es cierto, pero insuficiente. Vamos a ver. Antes de hablar de la transparencia, están otras posibles respuestas para hablar de cómo generar confianza. Es dándole una nueva lectura del modelo burocrático gracias a la aplicación, incorporando la inteligencia artificial. Esto lo pueden ver. Luego se los colocamos en los últimos escritos, pero también en los videos en las conferencias que hemos realizado con Luis Aguilar, especialista en Weber, también con Carles Ramió. Es decir, incorporar los robots, la robótica, la inteligencia artificial, precisamente en el área con más rutinas y procesos repetitivos que hay en la esfera de la vida o de la organización pública, que es la burocracia. Y tener así
Las ventajas del modelo burocrático weberiano, que en términos de papel teórico es perfecto, porque posibilita la eficiencia, la efectividad, una buena y racional distribución de las funciones, un acceso al empleo público enteramente meritocrático, todo con el fin, como diría Weber o Luis Aguilar sobre Weber, con el fin de evitar el clientelismo y el patrimonialismo. Se hizo todo esto, modelo burocrático con respecto a las sociedades tradicional o carismática, pero evitando con la inteligencia artificial la externalidad negativa que en la práctica ha terminado con grandes problemas a la hora de realizar o o practicar el modelo burocrático, que es precisamente el elemento humano. Leo. Al fin y al cabo, el problema del modelo burocrático es que es perfecto, impecable a nivel teórico, pero jamás ha operado de manera estrictamente racional y objetivo debido al elemento subjetivo, vale decir, las personas. Incorporando entonces inteligencia artificial, podríamos tener una administración pública sumamente eficiente, efectiva, que dé respuesta a los ciudadanos y recuperar así de una manera exponencial, y a propósito de la sociedad exponencial que habla Oslak, la confianza en las instituciones de la administración pública de la democracia. Con esto, en el CLAD, y es la hora de invitarles, tenemos esta conferencia también de Carles Ramiot, donde habla de estos temas de inteligencia artificial y administración pública. Esta conferencia precisamente de Luis Aguilar sobre los 100 años que estamos cumpliendo del fallecimiento de Max Weber. Sin embargo, tiene sus pros y sus contras. A mí, a nivel personal, y llámenme romántico si quieren, todavía no puedo descartar el elemento personal, es decir, la persona para poder lograr cambios y sustituirlas. Esto es modelos de tipos ideales. Acuérdense que también estamos dentro del modelo weberiano. Así que la confianza a título personal sigue aceptando las posibilidades infinitas de la inteligencia artificial, pero colocando todo mi énfasis en las posibilidades de aprendizaje, de competencias, de ética en la función pública de la misma persona, de los servidores públicos. La respuesta más valorada y que les indiqué, 95% de las personas que indican que es la confianza, y es así, que puede generar más confianza, es el gobierno abierto. Y ojo, no solamente como una herramienta, sino también, como indica Manuel Villoria, es una filosofía de gestión, ya que la misma existencia del gobierno abierto por el cual surgió, se creó, comenzó desde hace una década, por ejemplo, desde el 2011 o OGP, es que con el gobierno abierto es la respuesta para dar dosis, para aumentar las dosis de confianza en una administración, en un gobierno, en un Estado tan valiente. Y surge la filosofía y las herramientas del gobierno abierto. Ustedes lo conocen, transparencia como pilar fundamental, colaboración y participación ciudadana. Sin embargo, y esto lo estamos viendo en el CLAD, también en el marco de este curso que están viendo de gobierno abierto que tenemos. Sin embargo, volvamos, ya hay evidencia que los estudios preliminares incluso de este año, 2020, pero que comenzaron también ya hace un par de años, los estudios preliminares recientes indican que no está teniendo una relación evidente entre más transparencia y confianza. En algunos estudios, en estos estudios se trata en Estados Unidos. Son estudios preliminares, pero que da cuenta de que no es fácil, indirecta, la relación de más transparencia y confianza.
por ejemplo, o más gobierno abierto, eso si no somos rigurosos en los términos que los ocupa. Uno de los problemas, y disculpen que ya me estoy pasando en el tiempo, que indica estos estudios es que se tiene una mala percepción de la transparencia como algo puramente normativo, que con la mera existencia de una ley, de un decreto, ya se va a irradiar, ya eso es transparencia, ya eso es gobierno abierto. Y eso no es gobierno abierto, eso no es transparencia, tiene que ser información, y lo sabemos, la invitación a también las conferencias que el INAP tiene, que el CLAT tiene, los cursos, es mucho más complejo, más rico para ser gobierno abierto. Pero ojo, la no comprensión de esto está llevando a percepciones, a los primeros estudios que ya está llevando, que el gobierno abierto parece que no está logrando las dosis de confianza que en sus inicios el discurso indicó. Es otro curso que tenemos y que habla de la innovación abierta. Faltó uno, y disculpen, y que es con las de competencias laborales, con las profesoras que seguramente conocen, Rita Noemí Pulido y Mercedes Iacobello. Estos son otros cursos todos relacionados y que abordamos todas estas áreas. Pero la tercera respuesta que les vengo a esbozar, abordar y provocar las relaciones es no solamente hablar de inteligencia artificial, no solamente hablar de gobierno abierto, es decirles que la ética como competencia estratégica que todo funcionario público y sobre todo directivo público debe realizar. Y esta es una concepción totalmente distinta, una filosofía de vida del gestor público, del funcionario público, porque es una concepción basada en todo el ciclo laboral del servidor público, desde el ingreso, su permanencia y su retiro. Es una concepción, tener una concepción ética de la función pública, es una concepción basada en la vida integral de la persona, del servidor público. Y acá hacemos la relación que estamos hablando entonces de competencias. Hacemos alusión de la Guía Iberoamericana de Competencias, en la que ya se sabe que para concebir al empleado público, al servidor público y un comportamiento adecuado, no solamente se debe ver a esa persona en su rol de servidor público, sino en su rol integral, como un saber ser, un saber hacer, un saber relacional, incorporando las competencias sociocomportamentales, donde adquiere énfasis la ética como pivote para lograr todas las demás competencias o saberes. Es una concepción entonces, escúchese, y a propósito del INAP, basada en las posibilidades de aprendizaje. El servidor público no puede ser una persona estancada. Una vez que se gradúa, ingresa en la administración pública y ahí se desentiende o lo desentienden de la formación. El CLAT tiene estudios derivadas de los encuentros de las escuelas en la que se le da igual de importancia a los estudios formales o la capacitación formal del servidor público de manera permanente. Y no hablo de los estudios largos de posgrado, sino cursos cortos de competencias prácticas, porque el servidor público es distinto a una persona que se dedica exclusivamente o enteramente al estudio de las universidades. Y la competencia más básica que debe tener es la posibilidad de aprender a aprender permanentemente, de manera formal e informal. Él mismo utiliza y busca sus propias formas de herramientas para aprender y tener consecuencias en su lugar de trabajo. Vale decir, no estoy hablando de normas, recuerden, no son normas externas y escritas. Acá la ética, y este es un temazo que se puede abordar, hay cursos completos de estas conferencias que habla de la ética de la función pública, pero acá agarro el énfasis por el cual hablamos de la ética de la función pública, es la ética y su relación con la confianza, es a través de la experiencia, nuestra experiencia, cómo podemos ir forjando ese hábito. Es decir, una persona es ético si practica más allá de lo que dice esas consecuencias que dice tener. Si yo, por ejemplo,
estoy de acuerdo con la ciudad sostenible y la movilidad, y uso y tengo una bicicleta, como ustedes están viendo acá, lo consistente y lo coherente, lo enteramente ético, es que no solamente lo diga, y ni siquiera deben hacer caso a lo que digo, sino sí agarro la bicicleta de manera regular como medio de transporte. Esto lo pensemos para todas las áreas de la vida de la función pública, para los directores, para los responsables, para el analista, para todo. Y recordemos una de las definiciones, la definición de confianza, que está imbuida en puro comportamiento, pasado, presente y futuro, no tanto en lo que se dice, sino en lo que se hace. Esto es un acercamiento más. La ética, entonces, de manera sintética, es la adecuación de nuestra conducta de lo que se dice a lo que se hace. Y disculpen, me quedan unos minutos. Hablar de ética como herramienta para crear confianza, tenemos que hacer uno de los grandes saltos que hace generalmente la gente, así como que es, bueno, hablar de ética se van a los extremos. Es, bueno, vamos a hacer un código de ética y ya, y la ética se crea cuando se decreta. Olvidemos de la polución normativa, esto no es ética. La ética es lo que les acabo de indicar, es más comportamiento, pero, y aquí el llamado a la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública, es una gestión integral de integralidad que concibe la ética más allá como lucha de la corrupción, sino en algo proactivo que redunde en la vocación de servicio del funcionario público. Y no se trata entonces de la polución normativa, y del otro lado no es un sentimentalismo burdo, no es colocar al día siguiente cartelitos que digan buenos días o buenas tardes o buenas noches, que también ha decaído en muchas de las unidades administrativas. Es una gestión integral de la integridad como principal pivote que les estamos hablando para crear confianza, que no excluye a las demás, sino que la complementa. Para mí sería el énfasis. Y es por esta misma razón que dice también Kant, una norma impuesta de forma externa no es ética a menos que la acepte de forma autónoma. Esta concepción ética, por ejemplo, de la gobernanza de la inteligencia artificial, lo se verá en este curso que tenemos sobre esto, inteligencia artificial bajo una perspectiva ética. Y para finalizar, solamente indicar que no se trata entonces, porque ahí uno de los sesgos cognitivos que también diariamente se tiene en torno a estos temas es buscar las soluciones fáciles. No se trata, y las soluciones fáciles usualmente, y por la experiencia de América Latina, es decretar que exista una norma externa y por tanto parece la concepción de que va a haber una consecuencia inmediata en los cambios de actitudes y comportamientos. Y de hecho América Latina se caracteriza por encima de todas las otras regiones de América Latina por su excesiva polución normativa en torno a estos ámbitos de ética. Y por otra parte, esa concepción sumamente rica, necesaria, pero problemática si lo hacemos de manera extrema, es decir, como precisamente es el elemento humano el que más problemas ha tenido porque existe cooptamiento, captura del Estado por parte de las personas y que ha evitado tener una administración pública eficiente, y con la incorporación de la inteligencia artificial, también esto es un atajo que debemos estar conscientes de esto. Estás desechando las posibilidades de cambio de la persona en un comportamiento ético, de comportamiento estoy hablando más allá del discurso, y en un plan de gestión, y colocando toda nuestra fe y confianza, ojo con estos términos que uso, en un elemento externo, en este caso inteligencia artificial, que no es para nada humano. Y esto es la última nota al pie, es que precisamente, y esto no es nuevo, porque desde la revolución industrial parece que tenemos una fe ciega en la técnica y la tecnología como solución de todos nuestros problemas. Y no es que no sea cierto, sino que
dejamos de ver todo un mundo de otros abordajes que deben ser vistos de manera al mismo tiempo complementaria para poder dar cuenta de esto. Y esto es entonces lo que estamos tratando de ver en el CLAD, en las conferencias y particularmente en los estudios de confianza y administración pública. Muchísimas gracias. Perfecto, Nelson. ¿Tienes las preguntas en tu WhatsApp o también aquí en el chat? Por si las quieres ir respondiendo, son varias. Vale, estoy viendo algunas de las preguntas. María Elena Jiménez pregunta, ¿cómo revalorizar el concepto de confianza en nuestros días? Hablamos un poquito de esto. Estoy en el ámbito, la confianza es un término enorme y complejo, lo podemos ver bajo diferentes perspectivas. La pregunta da a una pregunta general, ¿no? La confianza en general en nuestros días. Ojo, la mayoría de los estudios, busquen los filósofos, politólogos, antropólogos, sociólogos, también administradores, que hablan de esto, hablan de que parte importante de la razón de la confianza, de la desconfianza generalizada, tiene que ver con el tipo de sociedad que tenemos. Es una sociedad enteramente individualista que premia más a la competencia individual y a la desconfianza del otro en favor de la confianza de tus capacidades. Esto a grandes rasgos ha llevado en términos generales y en todo el mundo, ojo, cuando hablamos de la desconfianza general que está creciendo, no es solo en América Latina, sino es a nivel mundial, según los resultados de las encuestas, solo que en América Latina es mayor y aquí resaltamos su vinculación con las instituciones públicas, que es enteramente mucho más dramático. Y para esto, y si ustedes, y si todos nosotros ligamos, vinculamos eso que somos la región más desconfiada del planeta y los otros números, es decir, somos la región más desigual del planeta en términos de ingreso, y esta es una de las causas también, la desigualdad que ha posibilitado la desconfianza en las instituciones públicas y por ello también que ha aumentado las dosis de confianza en cualquier otro en gobierno poco o no democrático. Y si ligamos también esos otros datos, tenemos la región más desconfiada, la región más desigual, una de las regiones más violentas materialmente hablando que existe y una de las más corruptas. Tenemos todo un caldo de cultivo para muchos problemas que el Estado, como actor fundamental, y que lo estamos viendo en estos tiempos de pandemia, tiene que realizar. Y acá les hablamos de tres, les hablamos la punta del iceberg de la relectura del modelo weberiano bajo la óptica de la inteligencia artificial, del gobierno abierto, tratando y adecuando varios elementos de lo que es transparencia, lo que se entiende por colaboración y participación, y sobre todo el enfoque ético que debe ser un enfoque incardinado en la formación permanente de todo servidor público y en particular de los directivos públicos. Avanzo. ¿Cuál es la herramienta para medir la confianza en la Administración Pública Nacional de Gustavo Ramírez? A nivel, como les indiqué, las herramientas actualmente de manera generales o regionales que atajan y atan la confianza son los estudios de la encuesta mundial de valores, que lo puedes ver también por países y discriminado en muchos tipos de términos o valores y sus vinculaciones, la Latinobarómetro, y hay encuestas sobre la función pública que realiza el BID, estudios que dan cuenta, que pueden dar cuenta de esto, pero también la intención de esta charla es de suscitar estudios mucho más rigurosos, mucho más estables, regulares,
de esta vinculación entre la confianza y administración pública, no solamente de manera regional, sino nacional. Porque, a ver, todos estos hallazgos que les traemos son de encuestas mundiales o regionales y algunas nacionales de otros temas que se vinculan y podemos hacer correlaciones por los datos que ofrecen. Una encuesta nacional de confianza en la administración pública, hay muy pocas. Se debe hacer mucho más para ahondar estos estudios. Hay otras preguntas. Julie Rojas, un tema muy relevante en Colombia, sobre todo cuando la institucionalidad se pone en entredicho desde los mismos líderes políticos. Como les indiqué, Julie, a todos, y es parte de los esbozos, de las conclusiones que también dice, por ejemplo, Cecilia Güemes, que para lograr una mejor confianza no solamente es un enfoque ético, pero un enfoque ético para resultados más rápidos y realmente estables, tiene que ser con una política integral que vaya de institucionalidad de la función pública de todas las áreas económica, social, política, donde y aquí el ejemplo de algunos países asiáticos que cambiaron ese modelo percibido como corrupto hace unos años a uno confiable, y en la excepción en todos estos estudios en América Latina, cerquita, el único país que no ha caído en términos de desconfianza, sino que ha aumentado la confianza, es Uruguay. Ha sido entonces la herramienta, y lo que indica es el cambio de las conductas de los directivos públicos, donde la gente han visto un cambio de reglas de juego, es decir, cuando hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace a través de un sistema integral de integridad aplicada para toda la administración pública. A ver, Jorge Aguirre cree que el concepto de burocracia se termina con la despapelización. Esto se vincula con lo que hablamos de la inteligencia artificial que apunta y que comenzó con lo que fue la administración electrónica, con el gobierno electrónico, ahora el gobierno abierto, y ahora sobre inteligencia artificial con la despapelización. La burocracia no va a terminar con o sea, esto está partiendo del supuesto de la pregunta, y bien interesante, de que, claro, la burocracia es sinónimo de mucho papeleo. Hay muchas caricaturas que dan cuenta, el BID tiene varios concursos al respecto, y que la mayoría de la gente ve lo que Mafalda vio, lo que Kino plasmó de lentitud, y hay una publicación del BID que se llama El fin del trámite eterno, donde dan unos promedios de tiempo que se tardan en toda América Latina la administración pública en dar respuesta a las personas, y el tiempo promedio de América Latina es, creo que, de 6 horas, siendo promedio. Hay por debajo y por encima de estas horas. Y sí, hay mucho la percepción de la gente al decir la burocracia es un papeleo. No se va a acabar, porque la burocracia, y remitimos no solamente los trabajos de Economía y Sociedad de Max Weber, sino también a los artículos que mucha tinta ha corrido, pero en particular les invitamos al artículo de Carles Ramió que habla sobre ello, y lo podemos luego compartir. Es que la burocracia no es solamente el papeleo, la burocracia tiene 2 sentidos, uno neutral o positivo y otro enteramente negativo, y este sentido negativo, peyorativo negativo que está ligado a la burocracia no es tema de hoy o de hace 20 años, 30 o 60 años. Desde el mismo origen del término ya estaba ligada con un sentido peyorativo negativo. Pero tengan en cuenta, y aquí atamos con la defensa que hace Luis Aguilar sobre la burocracia, y que es enteramente cierta, es que en teoría surge la burocracia para hacer frente a los temas de corrupción, patrimonialismo y clientelismo de la sociedad clásica, tradicional o carismática, a través
de una serie de normas, reglamentos estandarizados de la división racional del trabajo y de la neutralidad de la administración pública en términos de servicios. Es decir, no debe ser injusto en la administración de la justicia para evitar todos estos problemas. Luego, como dice Ramió, bueno, en la práctica realmente en el mundo, unos países más que en otros, en la práctica fue muy difícil instaurar esta y terminó con otro tipo de cooptación y de patrimonialismo. Así que no, la burocracia no se va a terminar, al contrario, indican que más bien es una defensa de la incorporación de la inteligencia artificial, es decir, de menos papeles en la burocracia con el modelo burocrático como un método para aumentar la confianza. Sigo con algunas preguntas. A ver, ¿cómo ve la administración pública post pandemia? ¿Cómo ve la administración? Ya tenemos varios abordajes sobre, es más, en esta pandemia, bueno, vamos a hablar de la cuarentena, es lo que diariamente se está hablando en todo el mundo, en nuestra región, de instituciones públicas. Nosotros tenemos varias conferencias, el CLAD, sobre la administración pública post pandemia, pero a título personal prefiero hablar por ahora de la administración pública con pandemia, porque ven, ya tenemos 4 meses en esto y hasta que llegue la post-pandemia en términos generales está difícil así, a pesar de que hay algunos elementos comunes que esa administración pública debe tener. Por ejemplo, ahora sí, el énfasis de las tecnologías de la información que se está evidenciando en esta cuarentena y en el teletrabajo, en la incorporación en la administración pública, que esto va a hacer cambiar y está haciendo cambiar luego con más tranquilidad, con más calma para un buen diseño, algunas concepciones que todavía en la mayoría de las administraciones públicas no se había llevado a cabo. Es decir, de un presupuesto, de una gestión, una planificación sobre resultados, objetivos o productos y no ese tipo de planificación que solamente toma en cuenta que viene de décadas la necesidad de marcar el horario sin atender el objetivo a lograr, sin atender a los resultados. El uso de otras, habrá que redefinir muchas cosas por este uso de las tecnologías que ha sido enteramente rico y que debe luego hacerlo con más calma, pero también el énfasis en esto que les indiqué de la primera elemento que debemos tener presente en la función pública a la hora de capacitar es crear para aquellos funcionarios que no lo sepan, que no tienen esa tradición, esas ganas de aprender a aprender de forma permanente. Y sobre todo ahora, vean que todo esto es parte, se les está haciendo más difícil a las personas, a los funcionarios públicos, que más tarde han llegado a las tecnologías de la información aplicada de una buena manera, de manera correcta, a la capacitación. También la innovación, sobre todo en estos tiempos de crisis, la innovación como otro elemento que debe quedar de una manera con más énfasis y en lo que les hablé, algunos puntos del gobierno abierto, entre otros. Y cuando les digo en los términos de pandemia, vean, ¿no? Porque al principio de toda la cuarentena, que más o menos tenemos 3, 4 meses, se hablaba mucho de cómo será el mundo post pandemia. Vamos a ser muy positivos y con expectativas mayores vamos a cambiar el mundo porque vean, la naturaleza ha recuperado espacio, tenemos que ser menos consumistas. Sin embargo,
todavía, y va a seguir estos tiempos de pandemia en la mayor parte del mundo hasta que cambie condiciones, se descubra la vacuna o se logren otros resultados. Incluso los primeros datos de esos países que se han desconfinado primero en Asia, ya los índices de contaminación, esos índices, esos que teníamos la expectativa positiva de un cambio en nuestras actitudes, ojo, con actitudes y comportamientos, no se logró, sino más bien empeoró. El regreso a la... No se ha regresado. Por los primeros, estamos muy recientes, pero al menos los primeros países, ciudades, comunidades que han regresado, se han desconfinado, regresaron a la vieja normalidad, no a una nueva normalidad. Y parece que de una manera más creciente. El índice de contaminación aumentó en todos los tipos de contaminación, en Wuhan y en otras ciudades que se han desconfinado, pero bueno, repito, estamos demasiado recientes para esto. Avanzo. María Elena Jiménez habla, ¿dónde encontrar ética cuando los ciudadanos estamos plagados de ejemplos gubernamentales de corrupción? Una interesante pregunta, María Elena, gracias por ello, porque por varias cosas, dos, sobre todo la relacionada. ¿Dónde encontrar? Primero es la concepción del lugar que tú colocas en la pregunta. Bueno, la ética no es algo que se encuentra, no es algo, como les dije, que se decreta, no es algo que es una isla de ética. No es, bueno, vamos a tal lugar y encontraremos ética, o tales personas y encontraremos ética. Es una forma de ser, es una forma de comportarse regular y permanentemente y de mejora en términos de lo que dice. Si eres un servidor público en uno de nuestros países que normativamente o nosotros mismos decimos que somos democráticos, debemos entonces, a pesar de que tenemos una autoridad que no lo imponga, debemos ser consecuentes y coherentes con lo que decimos. Si yo voy a hablar de la movilidad sostenible, no voy a andar teniendo la posibilidad de andar en bicicleta, no voy a andar exclusivamente en carro, sabiendo que los carros particulares son uno de los principales formas de contaminación y que ha llevado, aparte, a una de las razones a lo que tenemos hoy en día, a la contaminación. Y el otro punto que quiero resaltar de tu pregunta es también mosca o atento a ese sesgo cognitivo de buscar la culpa en otros. Todo esto es una concepción que debemos tener en cuenta, que debemos mirarnos a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestra comunidad y así. Porque muchas veces, y ojo con este ejemplo, porque ustedes podrán ver muchos discursos de personas, directivos de las empresas privadas, públicas, que hablan de la sostenibilidad ambiental y en el marco de la organización que realiza. Y ojo con esto, este es otro tema ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, pero en todas esas actividades que realiza, esas personas que hablan de la sostenibilidad mandan a comprar agua, botellas de agua que no tienen el índice de reciclaje o usan otras cosas. Es decir, muchas veces los sesgos cognitivos son sesgos cognitivos porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que hacemos. Entonces es un llamado también a ser más conscientes de lo que hacemos o en función de lo que decimos ser. Si estamos en un país con vocación de servicio público, la vocación de servicio como principal valor, no podemos tener funcionarios públicos que privan el elemento privado, íntimo u otro que no sea el interés público. Y en otras charlas que hemos comentado, que hemos abordado de otros temas, para mí no podemos tener funcionarios públicos sin empatía. Y sobre todo funcionarios públicos de cara al público. Y también la empatía como una herramienta de mejorar la gestión interna de las organizaciones. Porque sería incoherente entre lo que es la vocación de servicio y
la empatía como una herramienta y un valor de gestión. Bueno, María Elena, ¿por qué será que estamos en la región más desconfiada del mundo? Remitimos a los estudios y a la reflexión. Esto vamos a compartir la presentación con el INAP, que sea como un punto de partida para la reflexión, donde ahí van a encontrar también más referencias, tanto de los conceptos de las personas que han estudiado más desde el ámbito de la filosofía, antropología, sociología y administración pública, donde podremos ver mucho más razones, y las razones no es una razón fácil, es compleja, como les indica, que viene de elementos sociales, culturales, históricos. ¿Cuál es la incidencia de los medios masivos de comunicación en los índices de confianza y desconfianza según su criterio? Creo que fue Taulamet. Verónica. La incidencia es importante. Esto también es otro temazo que hay que incorporar. Ojo, los estudios rigurosos de la encuesta mundial de valores, del Latinobarómetro y otros como del BID sobre la profesionalización, tienen en cuenta en esto, y en el diseño de las encuestas deben tener en cuenta para realizar preguntas pertinentes que atajen, y deberían incorporar otros métodos más allá de los cuantitativos, cualitativos, para dar cuenta, para acercarnos a darnos cuenta, a abordar el tema de la confianza en la administración pública, con entrevistas y otros métodos más de índole cualitativo para evitar, por ejemplo, los sesgos cognitivos y sesgos coyunturales, producto también de la impronta de externalidades que en este caso tienen los medios de comunicación en algunas comunidades más que otras. Seguimos. Hagamos la última pregunta, Nelson, así cerramos, por favor. Perfecto. Ok, vamos a dejar esto aquí, la última pregunta. Bueno, son muchísimas. A ver, vamos a agarrar una al azar. ¿Cómo se entiende? María Elena Jiménez, creo que María Elena ha escrito varias veces ya. ¿Qué le diría Susana Arias? ¿Qué le dirías vos a un administrado que no le sale su trámite en tiempo y forma? A un administrado, cuando dices a un administrado, entenderé por un usuario, entenderé una persona, entenderé un ciudadano. Hay que ver la condición particular de ese trámite, porque este estudio que indicamos del BID sobre el fin del trámite eterno, donde da cuenta de los tiempos promedios de tardanza para obtener un bien o servicio, son tiempos promedios, ¿no? Es decir, desde la máxima de un país que puede ser 11 horas. De hecho, el estudio comienza con el relato de una ciudadana que para renovar de 70, 80 años, que renovar su cédula, tuvo que ir de su comunidad en el interior del país y tardar semanas para llegar a la capital para ser rebotada por el funcionario que le faltaba ahí, etcétera. Al final de cuentas tardó 11 meses. Al final tuvo que pagar para obtener, después de 11 meses, la renovación. Y la renovación llegó a su casa luego, una semana después de que falleciera por algunas complicaciones. Era una ciudadana 70, 80 años que ya tenía otra. Este es un ejemplo dramático, pero para que da cuenta de muchas asimetrías a depender de la comunidad. Yo más, lo que quiero decir es más abocado, dirigido primero a las personas que no son funcionarios públicos y que pueden estar escuchando, es que por la experiencia que tenemos en el CLAD y en particular con la escuela, no tengan muchas veces ese prejuicio, ese estigma de la administración pública. La experiencia particular es que la mayor parte de los funcionarios públicos de la región tienen un sentido ético de su actuación. De la disponibilidad, su trabajo en el marco contextual que se encuentra, de sus posibilidades, que son
excesivo normatividad, entre otros. Y por otra parte, y también hay que ponerse en el lugar del otro. Y por otra parte, dirigido a los funcionarios públicos, es uno de los temas que involucra la ética, es también ligado al liderazgo. El liderazgo que tiene, sin importar el cargo que tiene, sin importar que sea un director o responsable con equipos de trabajo. Hoy en día somos corresponsables de los cambios pequeños pero significativos que podemos hacer en nuestra institución. No esperar esa otra viñeta que indica Mafalda, donde está Miguelito, creo, a la puerta de su casa, indicar y ve el mundo y dice, bueno, apenas se ponga linda la realidad, saldré. Muchas veces podemos tener con esa tradición o ese conformismo de, bueno, cuando mi jefe o el área de recursos humanos o cuando se haga el plan de ética, lo haré. Y esperamos una eternidad esperando que el mundo se ponga bonito. El liderazgo entonces comienza de las pequeñas cosas y desde el cargo más humilde hasta el cargo más grande es importante los liderazgos, los cambios que se puedan hacer en términos de confianza. Gracias.